Comprueba por favor, Aldana, si tienes el micro abierto, si lo puedes abrir. Vale. Pues muy bien. Si os parece, empezamos. Dos personas están ingresando, un segundo. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Bueno, in the great outdoors. Pues empezamos ya. Forever free. Buenas tardes a todos, soy Lidia Jiménez Llor, soy catedrática en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hace unas pocas semanas las circunstancias que a todos hoy nos aturden de forma repentina me llevó a establecer conversación con amigos que conocía de hacía tiempo, otros más nuevos en amistad, para consultar y conversar sobre situaciones muy dolorosas que estamos todos enfrentando durante estos días y a raíz de esas conversaciones con Virginia, con Eloísa, Aldana, Alfredo, con Efosa en el África, con Samita, llegamos a la conclusión que la situación actual era tan difícil de manejar, tan difícil de sobrellevar, que solos no podíamos y necesitábamos sentirnos acompañados por los que están aquí, pero también por personas que están en otros lugares, o al revés, ¿no? Hacer acompañamiento a aquellos que ahora se enfrentaban por primera vez a la pandemia del coronavirus. Y así fue como nació este grupo de investigación formado por 11 investigadores de diferentes países, están aquí en el mapa, y presentamos una propuesta, una revista de investigación que se llama Frontiers In, para invitar a la comunidad científica a hacer reflexiones abiertas o a mostrar datos de análisis científico sobre el concepto de muerte y de duelo en estos tiempos tan difíciles del coronavirus. Entonces, el equipo está formado por mí, Lidia Jiménez, desde Barcelona, María José Girves desde Bélgica y Holanda, Efosa Kenneth desde Nigeria, Eloísa Vizcaíno desde Brasil, Sara Invito desde Italia, Virginia Torres Vista desde Panamá, Alfredo Zamora desde España, Aldana Di Costanzo desde Argentina, Samita Bhushan desde la India, Inayat Shaghi desde Irán y Ismael Yunusa desde Estados Unidos. A pesar de que el grupo que se presenta es un grupo de profesionales que trabajan alrededor del tema de la muerte desde diferentes perspectivas, culturas e incluso religiones, estamos hoy aquí porque entendemos como profesionales que los planteamientos científicos tienen que ser útiles para la sociedad de forma inmediata. Y esa inmediatez es la que nos hace que hoy organicemos un seminario para ya trasladar de forma inmediata aquellas reflexiones profesionales que se han ido sucediendo en las últimas semanas sobre una actividad profesional que ya existía antes, como es el caso de Aldana con su fundación Aiken, y el resto del equipo. Veo que también está Sebastián y alguien más, ¿no? Ahora solamente me salen algunas imágenes. Y lo que queremos es esa inmediatez para trasladarles ya qué cosas han cambiado del duelo y de la muerte de lo que sabíamos antes, cómo los equipos están adaptándose a esas nuevas circunstancias y qué recursos podemos compartir ya desde hoy con todos los demás, y a la vez hacer un foro en el que invitamos a otras personas a participar para hacer sus aportaciones. Y es por eso que les pedí a todos que fueran tan amables de, a través del chat, presentarse, quiénes eran, de qué país, cuáles eran sus inquietudes o sus aportaciones, o si tenían alguna duda. En el seminario de hoy, Aldana Di Costanzo se presentará. Vamos a tratar el duelo de la infancia y verán que hay otras actividades que se van a desarrollar de aquí
a final de año entrelazadas con este consorcio científico. Y en las semanas sucesivas, todos los viernes, cada uno de los miembros de este equipo de investigación va a hacer un seminario para presentar aquellas evidencias de las que ya dispone, que pueden ser útiles para los demás. Y otras actividades, como Aldana también nos comentará, que tienen relación a congresos o a seminarios que ya estaban programados con anterioridad y que queremos aprovechar este foro para darles a conocer y para compartir. Aldana, es un placer tenerte hoy en este foro para hablar de un tema tan importante y trascendente como es el duelo en los niños y niñas y en los adolescentes. Y te doy las gracias especialmente. Hoy lo conversaba con mis padres. Mis padres me decían, ¿eso no lo puede hacer el gobierno? Y yo le dije, mamá, cosas como estas lo hacen las personas. Así que yo te quería dar las gracias en nombre de todos los que en algún momento necesitan o necesitarán que alguien les dé la mano para acompañarles en la difícil tarea de acompañar a un niño y una niña, a un adolescente en el duelo. Y también a tu equipo que está aquí presente por formar parte del grupo de investigación sobre la muerte y el duelo, porque sabrán ustedes que la muerte en muchos países es un tabú, y cuando uno habla de la muerte la gente se aparta, prefieren no oír, de manera que alguien esté ofreciendo sus conocimientos a los demás tiene un valor añadido cuando se trata de hablar de forma sincera y con el corazón de la muerte y el duelo. No me extiendo más. Muchas gracias, Aldana. Bueno, gracias Lidia por la oportunidad de compartir esto y de lograr que cada vez más gente esté formada, informada, a nivel, siempre digo, profesional y humano, ¿no? Porque creo que son esas dos variables lo que hacen luego después a una buena intervención. Bueno, gracias también a vos por la posibilidad del proyecto con Frontiers Inc. y estos webinars. Bueno, encantada de ser parte. Bueno, y gracias a todos los que se sumaron. Espero que en este rato podamos abordar, aunque sea algunos de los temas. Le decía Lidia, después podemos quedar en contacto y esto da para mucho más, pero bueno, vamos a ir haciendo como un punteo de cuestiones que quizás nos parecen, hablábamos con Lidia, importantes para tener en cuenta y que quizás sea disparador para otras cosas. Rápidamente me presento, soy Aldana Di Costanzo, soy psicóloga y soy la fundadora de Aiken, que es la única organización sin fines de lucro de Argentina y de alrededores. Estamos tratando de investigar si encontramos en Latinoamérica alguien que haga algo con nosotros para unirnos, para potenciarnos, pero todavía no encontramos a una entidad que sea sin fines de lucro, que damos un acompañamiento gratuito, específicamente para niños, niñas, adolescentes en duelo por muerte de un familiar cercano, y con la particularidad que está a cargo de profesionales de la salud mental. Hace 12 años que fundé Aiken, y lo hice por mi historia personal. Yo fui una niña en duelo, a mis 6 años murió mi papá, y en mi adolescencia mi padrastro, al que quise muchísimo. Y bueno, siempre sentí que tenía que hacer algo con mi historia y que quería que ese dolor sea puente para el amor y para ayudar a otros, ¿no? Entonces, no casualmente estudié psicología y bueno, y comenzó la historia hace 12 años. Actualmente somos 42 voluntarios que hacemos posible esto. Para mí es fundamental porque vamos a hablar mucho en el encuentro de hoy de la red, del sostén de los otros, que es fundamental para un montón de cuestiones relacionadas con el duelo, pero también para que la organización llegue a donde está llegando es gracias. Y básicamente un pantallazo para que entiendan de dónde sale todo lo que les voy a contar, por supuesto de mucha formación, pero también de mucha experiencia clínica en estos 12 años de trayectoria. Aiken tiene dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, nos encargamos del acompañamiento psicológico en sí, les dije, de niños, niñas, adolescentes,
y siempre, que vamos a hablar de esto, del adulto que está a cargo de ese menor, ¿sí? Siempre se trabaja con ambas poblaciones. Esto lo hacemos a través de espacios individuales, grupos terapéuticos y orientación en momentos de crisis o por lejanía geográfica. Mucho tiempo lo hicimos telefónica y ahora, bueno, se está sumando con más frecuencia a todo lo que tiene que ver con Zoom y plataformas. También trabajamos con jóvenes, es un grupo que abrimos hace poco, o sea, ampliamos la población objetivo, jóvenes de entre 18 y 28 años, y también grupos específicos que son de padres y madres en duelo por muerte de hijos, ¿sí? Entonces, la idea nace y el foco está puesto en los niños y adolescentes, pero de a poco se va también ampliando por demanda, por necesidad y por capacidad de estructura, por suerte. Entonces, esa es una línea de trabajo, y la otra, igual de importante, y lo vamos a ver también en esta charla, es la línea de capacitación que tenemos, que son capacitaciones, talleres, asesoramientos para diversas poblaciones. En principio para profesionales de la salud, trabajamos mucho con docentes, también trabajamos con empresas. Cuando fallece un empleado vamos a acompañar a los compañeros que están en duelo. Trabajamos con cementerios, con funerarias, con población en general también que necesita tener herramientas para su propio duelo o para acompañar a otros desde su ser humano, no desde una profesión en particular. Entonces tenemos muchas líneas de capacitación, porque como decía Lidia, todavía en nuestro país y en muchos de los países con los que trabajamos, el tema del duelo es un tabú, y eso se ve plasmado en las formaciones, ¿no? Entonces nos encontramos con dificultades tanto los profesionales de la salud, los docentes, como nos cuesta hablar e incorporar la muerte como parte de la vida, después también en las formaciones de grado, incluso, bueno, posgrado. Ahora, el año pasado pudimos abrir el primer curso de posgrado con aval de una institución educativa, ¿no? Pero tampoco existía eso. Entonces, bueno, nuestro objetivo es poner el tema del duelo sobre la mesa, generar conciencia. Yo siempre digo que nosotros trabajamos con la muerte como disparador, pero trabajamos por y para la vida de las personas que están vivas. Trabajamos por esas familias, esos niños que quedan y que necesitan acompañamiento profesional para salir adelante. Entonces, creemos que es una misión que va a llevar también mucho tiempo, que tenga frutos también a nivel de incidencias de políticas públicas, que estamos trabajando en ello, y sobre todo que esté en la mesa de las familias, digo, que se pueda hablar también de esto. Pero bueno, después de 12 años algo vamos logrando. Esto realmente, Lidia, es para nosotros un hito, ¿no? Porque cada vez poder compartirlo también con más países es una alegría. Así que bueno, esa es la presentación para arrancar. Si te parece, Lidia, hablamos un poquito sobre el duelo en general, como para tener un... Sí, sí, ¿no? Queríamos hacer una presentación general, ¿no? Consideraciones generales para hablar con los niños sobre la muerte, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones que en una situación habitual, ¿no? Es decir, aparecen y luego podemos ir ya evaluando qué ha cambiado respecto a la situación normal, los niños que estaban en duelo, cómo se están cómo pueden superar las dificultades que eso implica en la situación actual, y un poco cuáles son estas recomendaciones, ¿no? Habíamos establecido estos ejes temáticos, ¿no? Pues las consideraciones generales para hablar con los niños sobre la muerte, los homenajes y recordatorios en tiempos de confinamiento, cómo están cambiando, qué podemos hacer para buscar alternativas, ¿no? En ese acompañamiento que antes se hacía presencial, en grupos, o los niños y el miedo a la muerte en los tiempos del COVID, recomendaciones para las familias con niños, niñas y adolescentes que están transitando el duelo en un aislamiento social obligatorio, y qué modelos de intervención terapéutica pueden ofrecerse. Esos eran los 4 ejes que propusiste y que
5 ejes y que son muy importantes. Así que quizás para gestionar sería mejor que vayas evolucionando tú, porque veo que la gestión con la pantalla tengo que estar muy pendiente de muchas cosas y Bueno, entonces creo que será, a pesar de que habíamos dicho que sería un poquito tipo de entrevista, creo que será más práctico haber hecho esa presentación de estos 5 ejes, ¿no? Es decir, las consideraciones generales y cómo están cambiando ahora los rituales y homenajes. Esos otros niños que empiezan a tener miedo y que antes no lo tenían, ¿no? Que descubren el riesgo que implica ahora el riesgo de morir, ¿no? Que implica el hecho de que el coronavirus esté no solo en unos países, sino en el nuestro también, ¿no? Ese cambio de conciencia para niños que quizás probablemente antes ni siquiera pensaron nunca que eso pudiera ocurrir, ¿no? Que alguien muriera, a lo mejor ni siquiera han conocido a alguien que murió. Y bueno, ¿qué recomendaciones y modelos de intervención pues serían aconsejables para los que ya están en duelo, niños que ya están en duelo, que ya se les murió un papá, una mamá, un hermano, un abuelo, ya se les murió y ahora la situación es difícil, o aquellos que de repente descubren que esto puede pasar y lo tienen que enfrentarse en una situación donde va a ser difícil, ¿no? De desarrollar todas aquellas capacidades que teníamos antes, ¿no? Y que ya eran difíciles de hacer, ¿no? Se necesita esa capacitación profesional para hacerlo de forma eficiente, bien y como merecen. Y ahora eso pues está un poco limitado, por eso la importancia también de este seminario, ofrecer esas pautas para las personas que ahora hoy a lo mejor estén aquí y necesiten realmente solucionar un problema y es que a lo mejor no van a poder salir de casa para hacerlo, ¿no? Y por eso también comentaba Aldana, cuando acabemos la sesión os dará su correo electrónico y el de la fundación para si tenéis consultas os pongáis directamente en contacto con ella. Ya cierro mi micrófono y me dedico a gestionar o ver un poco cómo va la parte de chat y bueno, pues muchas gracias. bueno, un poco entonces como proponía Lidia, vamos a hacer algunas recomendaciones sobre cómo hablar con los niños sobre la muerte. Y ahí me conecta con lo que les contaba de cómo trabajamos en la fundación, que acompañamos al niño, pero siempre al adulto. Esto es algo que para todos los profesionales de la salud y aún más los que trabajan con niños es un poco una obviedad, pero acá es necesario volver a traerlo y tenerlo en cuenta. Todo el proceso, todo lo que uno puede hacer como terapeuta con un niño, si no está acompañado por el adulto que está a cargo, es muy posible que no tenga el mismo efecto ni la misma potencia, por decirlo. Entonces, la evolución del duelo en gran parte de este niño, en gran parte va a tener que ver con lo que ese adulto también le pueda proporcionar. Ahora vamos a ver de información, de contención, etcétera. Entonces, siempre tengamos en cuenta los dos ejes. Por más de que nuestro foco sea el niño, no podemos dejar de mirar y acompañar qué le va pasando al adulto, qué va pudiendo, qué no va pudiendo, y también ir asesorándolo en eso. Entonces, algo básico, pero que no es fácil a veces de concretar, es que podamos hablar con los niños antes de que acontezca una muerte cercana. Es decir, empezar a incluir el tema de la muerte en conversaciones más cotidianas, como ser los ciclos de la vida de los animales, de todos los seres vivos. Acá se usa bastante que cuando se muere un perro, por la dificultad del adulto decir se murió el perro, le dicen que se lo llevaron al campo, ¿no? Digo, entonces pequeñas cosas muy cotidianas relacionadas con la muerte, empezar a incluirlas. Si pasamos con un niño cerca de un cementerio y nos pregunta qué es, bueno, decirle qué es, qué hay ahí, para qué sirve, cuál es el sentido. Entonces, esto es más como previo a que ocurra la muerte, ¿no? Empezar a animarnos a incluir el concepto antes de tener que hablar de una muerte concreta. Luego, cuando acontece, es importante pensar cómo y cuándo darle la noticia al niño, generar un contexto tanto del lugar físico, del estado emocional del que le va a dar la noticia, que el niño pueda tener medianamente la atención ese ratito puesto, ¿no? Generar el contexto, el clima, el espacio. Después, por otro lado,
uno tiene que ser sincero con lo que tenga para decirle al niño. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como adultos hay información que tenemos, a veces depende de las características de la muerte también, de la situación, no tenemos respuestas para todo. Entonces, es conectar con la posibilidad que tengo de saber o no saber y ser sincero con el niño. Lo que tengo para decírselo, y si hay algo que no sé, no temer a decirle, mira, esto por ahora no lo sé, si en algún momento tengo la información te lo voy a decir, o es una pregunta que nadie la sabe, o sea, no querer inventar o generar información por querer decirle algo que no sea cierta o que no estemos seguros. Algo básico, pero que también suele costarnos, es que recomendamos usar la palabra muerte. En general la esquivamos, entonces a los chicos se les suele decir cosas como que está descansando, como que se fue de viaje, como que sí, está dormido por mucho tiempo. Entonces, aunque nos cueste, tenemos que usar la palabra muerte. Después cada uno le va a ir agregando la creencia, bueno, que cada uno tenga. Nosotros trabajamos con mucha amplitud y respeto por todo tipo de creencia, pero sí lo que es importante es que el niño entienda que se murió. Y acá voy a hacer un paréntesis y ahora vuelvo como a las recomendaciones. Existen 4 conceptos básicos sobre la muerte, que obviamente depende de la edad del niño, ¿sí? Hay niños que ya tienen como una comprensión del concepto de muerte y de la irreversibilidad, cuando son niños más grandes, pero si estamos hablando de niños pequeños, hasta los 6 años aproximadamente, es un concepto que se está todavía construyendo, ¿sí? Depende mucho de la edad cronológica, de la madurez también que tengan a nivel emocional. Entonces, los 4 conceptos que son básicos sobre la muerte es que es irreversible, que todas las funciones vitales terminan al momento de la muerte, o sea, que los chicos puedan entender que ya no respira, ya no come, ya no tiene frío, ya no va a sentir, porque, bueno, no me quiero extender ahora, pero tenemos muchísimas experiencias de conversaciones con los chicos donde hay preocupaciones porque piensan que, bueno, si está enterrado y llueve, entonces va a tener frío porque el cuerpo se moja, o que están preocupados porque es Navidad y nadie le va a llevar algo para comer para Navidad. Entonces, es importante ir revisando que estos conceptos queden adquiridos de acuerdo a la edad y la posibilidad, ¿no? Un tercer concepto básico es que todo lo que tiene vida al final muere, ¿sí? Para eso también, como decía antes, se pueden usar los ejemplos de la naturaleza. Y el cuarto y último es que hay razones físicas por las que una persona muere. Es decir, hay una explicación de qué pasó en el cuerpo de la persona para que haya muerto, ¿sí? Entonces, estos 4 conceptos que nos parecen muy sencillos, es para que podamos entender por dónde va, ¿no? la cabecita del niño y su capacidad de ir entendiendo el concepto. En general, cuando son muy chicos, preguntan muchas veces lo mismo, trabajamos mucho con los adultos, ¿no? Y que me dicen, pero yo ya se lo expliqué y le dije qué es lo que ocurrió y me lo vuelve a preguntar, ¿será que no se lo expliqué bien? No tiene que ver con eso, ¿no? Entonces los acompañamos, los tranquilizamos, y es que muchas veces el niño necesita la repetición para terminar de incorporar. Obviamente, imagínense para un adulto que es tan difícil decirle quién se murió, de qué se murió, que se lo vuelvan a preguntar y lo tenga que volver a repetir, ¿no? Un adulto que está atravesado también por su propio dolor. Pero bueno, esto es parte de la dificultad que decimos que le toca al adulto en esto de ver cómo transitar su duelo y aparte cómo acompañar al niño en su dolor también. Bueno, entonces hice como un paréntesis por esto de usar la palabra muerte y no generar ideas. Piensen que los chicos cuando son muy chiquitos, tienen un pensamiento mágico, son muy literales. Entonces tenemos ejemplos en la fundación que
había preocupaciones en los niños porque le dijeron que se había ido al cielo, sin entender que estaba muerto y qué significa ser muerto, y que después le podrían agregar la idea del cielo, el cielo como literalidad. Entonces preocupados porque podía haber un avión que lo iba a atropellar, cuestiones muy literales, ¿sí? O un niño muy chiquito que miraba todas las noches a ver si en la estrella veía, pero con angustia, se paraba en el balcón a mirar a ver si en esa estrella aparecía la persona, y como no aparecía había angustia porque no lo quería, porque no lo venía a ver. Entonces es muy importante que le podamos explicar, y ahí vuelvo a recomendaciones, con verdades cortas, ¿sí? Depende a la edad del niño, es corto, es sencillo, no dar demasiada explicación, y estar muy atentos a lo que el niño va preguntando, ¿sí? Que sabemos que cuando un niño pregunta es que está listo para saber. Entonces, le digo que la persona murió, pero hago un resumen. Genero el clima al momento, le digo que la persona murió, espero a ver la reacción del niño y la posible pregunta, y voy respondiendo a medida que esté listo. Es muy posible que en ese momento el niño tenga una reacción que parecería, por favor que se entienda, como desinterés, como, bueno, y se va a jugar a la pelota. No entendamos que no le interesa, no le generó nada, son simplemente formas y reacciones que tienen los chicos, que después, si nos da el tiempo, vamos a ver que están más ligadas a los comportamientos y a lo físico, ¿sí? También puede ser que genere mucha angustia en el momento. Es muy variado, depende de la personalidad de cada niño, ¿no? Es importante también, en lo posible, no delegar la comunicación. Entendemos que si está vivo la mamá o el papá y es el referente del niño que le va a dar la noticia, está muy afectado, pero piensen que no hay nadie mejor que esas dos personas para decírselo, a no ser que esté en un estado que no puede ni generar la conversación, ¿no? Pero si no, no deleguemos la información, la comunicación en otros. Bueno, algo muy, muy básico, pero también muy difícil en nuestra sociedad en general, es no esconder el dolor del adulto frente al niño, tanto sea en el momento de la comunicación de la muerte como en lo que sigue después del proceso. Estamos muy acostumbrados a recibir familias que dicen, no, tengo que estar fuerte, y en ese fuerte implica no mostrar lo que les pasa, no generar espacio con los chicos, no recordar, no. Entonces esa es una idea errónea y que no ayuda para nada para el proceso del niño. Es importante poder compartir lo que nos pasa como adultos, sin miedo. O sea, los niños están de alguna manera esperando ver eso, porque recordemos que somos el ejemplo, los niños nos miran todo el tiempo, entonces si nosotros le mostramos que uno puede estar triste, que uno puede estar enojado, que uno también puede a veces estar bien, y puede reírse, y puede mostrarle todo lo auténtico que nos va pasando, va a ser habilitante para ellos, para que puedan fluir las emociones que tengan que fluir, depende de cómo va su proceso, ¿no? Entonces, es muy importante mantenerse cerca del niño a nivel físico y emocional, disponible para las posibles preguntas que tenga para hacernos. Y algo no menor es en relación a los rituales, bueno, es esto, justamente incluirlos, ¿sí? Niños, adolescentes, para que elijan si quieren ser parte. Acá se abre como otro capítulo en relación a los niños y los rituales. Voy a decir 2 o 3 cosas para no extenderme tanto, pero la propuesta es, primero, que el adulto tiene que estar de acuerdo, por supuesto, ¿no?, a que el niño participe. Una vez que el adulto se siente tranquilo, entiende el sentido, para qué y por qué le haría bien al niño participar, siempre se le pregunta, ¿sí?, si quiere o no estar. Y junto con esa pregunta,
depende de la edad siempre, pero explicarle con qué se va a encontrar. Quiero decir, si es más grande, un adolescente ya sabe de qué se trata, por ejemplo, un velatorio, pero si no hay que explicarle con qué se va a encontrar para que el niño pueda decidir y tampoco tenga sorpresas luego allí, ¿no? Desde que va a ser un lugar donde van a estar despidiendo al ser querido, que va a haber mucha gente, seguramente que va a haber gente llorando, triste, que depende cómo sea, ¿no? la organización, pero que la persona querida va a estar en un ataúd, que es como una cajita de madera. Si llega a existir la posibilidad de verlo y el niño quiere, etcétera, la exposición siempre es corta, es acompañada por un adulto referente muy cercano al niño y una exposición corta, de unos segundos, ¿sí? También entender que los niños es posible que estén en el ritual, de a rato jugando, riéndose. Recordemos siempre esto, que los niños tienen una capacidad de entrar y salir de las emociones con mucha más fluidez y rapidez, ¿no? que los adultos. Entonces, pueden estar tristes un ratito y después seguir jugando y van y vienen, ¿no? Como en la manera de expresarse, sobre todo. Bueno, esto es básicamente algunas recomendaciones sobre cómo hablar con los niños sobre la muerte. En este momento que estamos transitando, primero les cuento un poco qué nos pasó a nosotros. Para que tengan una idea, pasaron más de 1.100 pacientes por la fundación desde que existimos. Y últimamente, el último año y lo que va de este, además de todo lo que hacemos de orientaciones y cosas puntuales, fijos en acompañamiento sostenido, que puede ser un año, dos, lo que cada familia necesite, tenemos 155 pacientes. Entonces imagínense cuando fue, bueno, cuando comenzó en Argentina, que fue el 20 de marzo, el aislamiento social obligatorio y nuestra desesperación por ver cómo seguimos acompañando a estos niños y estas familias que tanto necesitan y que ya venían como con un proceso y como con una rutina incorporado el acompañamiento como parte de sus vidas, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos que readaptar toda la metodología de intervención presencial que teníamos, y bueno, fue realmente desafiante, porque no sabíamos cómo iba a salir, la verdad. Imagínense tener 8 niños aproximadamente en un Zoom, hablando sobre su ser querido fallecido, tratando de responder a propuestas de dinámicas que hacemos y juegos y cosas para que ellos puedan conectarse y expresar. Y bueno, y finalmente funcionó, está funcionando muy bien. Estamos sosteniendo todos los grupos de niños y de padres y de jóvenes. Tenemos 16 grupos en funcionamiento. Pero hay algo que tenemos que saber, todos los que trabajamos en duelo, y que no podemos ni evitar ni hacer mucho esfuerzo por cambiar. Lo que sí podemos hacer es sumar, ¿no? Que es que hay una realidad, que además del duelo que están transitando, esto que nos está pasando del aislamiento, del confinamiento, es como una carga extra también para la psiquis, para su alma, por el tema de no poder estar en contacto con otros, ¿sí? Recordemos siempre que el sostén, la compañía, la red, es uno de los ejes fundamentales para que un duelo transite saludablemente, ¿no? Además de un montón de otras variables y mediadores y de cuestiones de estructura psíquica, pero quiero decir, hay algo en la red y en el sostén que es fundamental, y ahora se quitó eso. Entonces, no podemos ir contra eso, podemos ver de qué manera sumamos algo para que esta variable no genere un duelo complicado. Por supuesto que al principio todos estuvimos muy preocupados, porque hay pacientes que nosotros ya veíamos como con ciertas dificultades sin que esté el aislamiento, y con esto
nos preguntamos cómo iba a seguir su duelo y quizás tuvimos que poner más foco todavía, incorporando sesiones individuales además de las grupales, etc. Pero está funcionando muy bien la grupalidad. Hay algo diferente también, que es que ellos pueden compartir sus espacios, ¿no? Piensen que cuando iban a la fundación, a veces sí traíamos como algún objeto, algo pequeño que pueda trasladarse, y ahora se está dando la posibilidad de que ellos puedan mostrar también partes de las casas, con distintas consignas que les vamos proponiendo, pero a veces son, bueno, los lugares que más te conectan con tu ser querido fallecido y por qué, dónde más lo recordás, bueno, distintas propuestas que antes, si no fuese por la cámara, no las podríamos hacer. No voy a entrar ahora porque me parece que es como abrir otro capítulo, pero los grupos terapéuticos tienen toda una metodología muy pensada, hace muchos años que la venimos incluso mejorando año a año, con todo un proceso muy exhaustivo de admisión y luego etapas, ciclos, incluso dentro de cada encuentro está pautado el sentido de cada parte del encuentro, pero hay algo muy fuerte en los grupos que es el sentido de pertenencia. Pasa algo con los niños cuando se encuentran con un otro que le pasó lo mismo que a ellos o a ellas, ¿no? Los grupos son espacios donde se genera mucha libertad, mucha posibilidad del intercambio, donde nadie se incomoda cuando se encuentran hablando de la muerte, ¿no? Que en general en la sociedad, en el colegio, le esquivan, evitan hablar del tema. Algo que habíamos pensado con Lidia como otro eje relacionado con los niños, el duelo y el COVID, es el miedo que también se está acentuando en muchos de ellos, ¿no? Un poco esto de, bueno, qué recomendaciones o qué hacer o qué pasa con los niños que ya estaban en duelo y ahora estamos con el aislamiento. Como sabrán, el miedo a que muera otro integrante de la familia es una de las preocupaciones más grandes de los niños en duelo. Y lamentablemente con el COVID y tanta información y contacto con el número de casos, el número de muertos, el número de contagios, los niños, algunos, ¿no? Todos, pero sí hay muchos que empiezan a generar como un miedo extra, ¿no? Me acuerdo un nene de mi grupo que me decía, yo estoy aterrado porque ya se murió mi hermano, y ahora mi papá sí o sí tiene que salir a trabajar, porque él no puede dejar de trabajar por lo que hacía, y yo tengo mucho miedo que se muera. Yo ya tenía miedo antes, porque ya lo veníamos hablando, y ahora con todo esto que está pasando, el monstruo se me hace más grande, me decía, ¿no? Después también una nena que estoy atendiendo en forma individual, que empezamos a hacer un dibujo, y de paso les voy echando como ejemplos, que siempre es más rico, y también con alguna dinámica, ejercicio posible, ¿no? Cosas sencillas, no sé, que estábamos haciendo un dibujo, que la mitad del dibujo era cómo se sentía antes que muera su mamá, y cómo se siente ahora que murió su mamá. Bueno, antes que muera su mamá, una cosa hermosa, colorida, y del otro lado empezó a hacer un montón de telas de araña, con líneas azules, ¿no? Y bueno, explicó que para ella el azul era la tristeza, y las telas de arañas le pregunté qué era, y me dijo que era el miedo, que lo que más siente ahora con el aislamiento y con el virus dando vuelta es el miedo, que ya no podría soportar que otro integrante de la familia se muera también. Y me vino a la mente otro ejemplo, que me parece que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, pensando en las recomendaciones, ¿no? A ver, ¿qué recomendamos para ahora, situaciones de duelo en la familia? Es la búsqueda del equilibrio del adulto a cargo, pienso, ¿no? Para acompañar a ese chico entre el poder hablar del ser querido fallecido y el respetar los espacios y las ganas del niño de hablar del ser querido fallecido.
porque como ahora también estamos tanto tiempo juntos, todos tan juntos, por ahí si hay un adulto que le sobreexige o le propone demasiado, ¿no? Miremos fotos, hablemos, y de repente nos encontramos con un niño que a veces puede tener ganas y a veces no. Entonces poder registrar, y ahí se conecta con lo que decía anteriormente, el registro de lo que el niño necesita. Y si no llego a registrarlo, lo pregunto, pero que no quede ni en un extremo ni en el otro el tema de ser querido como eje. No sé si se entiende lo que digo. Y ahí es que me acordaba una paciente que también está entrando en la adolescencia, y muy angustiada, no solo por la muerte de su mamá, sino porque con esto de estar todos tan juntos, el papá dice que ahora más que nunca tienen que estar todos muy unidos y muy juntos, son tres. Entonces la nena que tiene 13 años y que también está entrando en la adolescencia con todo lo que eso conlleva, muy angustiada porque siente que no tiene su espacio y que esto de estar tan unidos para ella no necesita que sea físico, pero el padre sí, y el confinamiento y los espacios. Entonces, el poder encontrar el equilibrio entre lo que el adulto necesita, el niño o el adolescente necesita, los espacios. Esto me pareció como muy, muy, muy gráfico en relación a poder estar atentos y no querer imponer lo que el adulto necesita y piensa que está bien, ¿sí? Por supuesto que nosotros eh, proponemos, recomendamos que el ser querido siga teniendo presencia a pesar de la ausencia, ¿no? Porque justamente esto es lo fundamental en un proceso de duelo, y sobre todo ahora, que es crear y sostener lazos para que algo continúe, ¿no? Tanto con el ser querido fallecido, e incluso crear lazos para que los grupos de apoyo, por ejemplo, continúen. Hay algo que es importante ponerle palabra y ponerle presencia, pero no podemos descuidar lo que el niño está necesitando. También un poco hablando ahora paso como al eje de los rituales, que sabemos que tienen una enorme función social, que sirven para enfrentarse con la realidad de la pérdida, sirven para homenajear, para recordar, para encontrarse. Y qué pasa con todo esto que estamos viviendo de no poder hacerlo. Acá en Argentina hay una empresa fúnebre que los empezó a hacer vía streaming, comparten, ¿no?, los rituales. Y bueno, eso es una opción, pero realmente ahora lo que creemos es que hay que encontrar la manera de lo que no se puede hacer como concreto y en la realidad buscarle la manera simbólica. Entonces también hay muchas propuestas que dependen de la necesidad de cada familia, de cada duelo, pero tenemos una paciente que armó un blog, entonces ahí va subiendo fotos, frases, anécdotas. Esto permite no solo hacer como recordar, sino intercambiar, ¿no? Porque tiene ese dinamismo que permite ir y venir con un otro, desde también armar videitos con comentarios o deseos de distintas personas, y se arma un videito, se edita y después se comparte eso como forma de homenaje. También armar cosas simples, ¿no? Pero armar un pequeño altar o el rincón sagrado. Me hace acordar a otra nena de 10 años que para ella era muy importante ir al cementerio, y ahora no puede ir más por el confinamiento, entonces sentía como un gran vacío y como que no podía encontrar ese lugar donde ella sentía que había algo de la mamá. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar cómo le gustaría que sea, y es un rincón sagrado, y si le gustaría que sea, ¿no? Y enseguida se entusiasmó, entonces lo va armando y de encuentro a encuentro me cuenta qué sumó,
¿no? Bueno, esta pulserita que habían hecho juntas, una foto, le va cambiando la flor. Entonces, bueno, es ir adaptándonos y buscando la manera de que haya contacto, el contacto que cada uno necesita en relación al ser querido fallecido. A ver, ¿qué más? Como adultos también, que no digo que sea fácil ahora en esta instancia, pero como adultos darle la mayor seguridad posible también en relación a las rutinas y que no haya tantos cambios para los niños. Siempre se recomienda en épocas como habituales de los niños en duelo, es mantener lo que se pueda de su rutina y su seguridad. Obviamente ahora mantener una rutina es más difícil, pero dentro de las dificultades del confinamiento, lograr eso que le dé seguridad al niño. Básicas entre el duelo de un niño, el duelo de un adulto. Recordemos que los niños tienen esta tendencia a expresarse mucho también a través del comportamiento y de lo físico, ¿no? Sabemos que puede haber cambios en su comportamiento habitual, puede haber dificultades en el aprendizaje, no solo como en el aprender en sí, sino en la concentración, en la memoria, en la dispersión, pueden cambiar sus juegos, pueden estar un poco más inquietos, incluso con juegos más agresivos. Recuerden que la tristeza y el enojo son partes del proceso natural, y los chicos el enojo lo ponen mucho también en el juego y en la manera de comportarse. Nosotros trabajamos mucho también en contacto con los colegios, porque lamentablemente no todos los colegios tienen las herramientas o la información o la formación básica para entender y acompañar, ¿no? Entonces por ahí nos dicen, no, bueno, pero antes tenía un rendimiento y una atención que era impecable y ahora le está costando, ¿no? Entonces, bueno, sí, es que hace 3 meses que se murió su hermana, ¿no? Entonces, acompañar también a las instituciones educativas nos parece que es parte de acompañar a esa familia en duelo. ¿Qué más decirles? Bueno, esto también es una diferencia importante, que los niños todavía dependen de un adulto, ¿sí? Entonces, como les decía antes, las figuras de apego para el niño son fundamentales. O sea, el referente, el adulto que tengan a cargo va a ser fundamental. Entonces eso genera cierta dependencia de su proceso, porque si, como les decía antes, si el adulto tiene dificultades para expresar su dolor, para transitar, para un montón de cuestiones, es posible que esto se vea plasmado en los chicos. Nos ha pasado que veíamos una familia donde decíamos, ay, pobre niña, pobre niño, con las dificultades que está teniendo este adulto, ¿sí? de transitar, y ni hablar si hay resistencias para los espacios, para venir, para poder llevar su tratamiento, su acompañamiento, cómo el niño va a salir adelante. Y en algunos casos hay niños que nos sorprenden porque comienzan a ser ellos los que mueven, los que generan antes que el adulto algún movimiento, y son ellos mismos los que permiten luego que el adulto empiece a mirar, a repensar, a hacer algún cambio en su proceso. Pero entender que los adultos ya son independientes y dependen de sus posibilidades o dificultades para atravesar el duelo, pero el niño necesita este adulto que lo acompaña. En esto que les decía de la corporalidad, nosotros en la Fundación tenemos una sala de descarga saludable, que es una sala que está toda cuidada con goma espuma, y tiene distintos elementos, ¿no? Como, no sé cómo les dicen en otro lado, acá flota, ¿no? Son como palitos largos para poder a veces jugar entre ellos, a veces golpean las paredes, hay pelotitas de tela, hay colchonetas, como distintos cubos. Es un espacio donde ellos pueden descargar todo esto que
que les ocurre a nivel corporal, que muchas veces está más ligado con el enojo, puesto de una manera saludable, ¿no? Por eso decimos la sala de descarga saludable, en un espacio que es muy deseado por los niños y las niñas. Siempre quieren ir ahí, primero porque se divierten, pero aparte porque sienten que hay algo que se, que se descarga. Y quieren, cada ejercicio que hacemos, a ver, a veces hay ejercicio libre, o sea, hagan lo que tengan ganas, y muchas veces hay dinámicas que están pensadas y que tienen un sentido, eh, que básicamente están pensadas en la muerte y la vida como la destrucción y la reconstrucción. Quiero decir, hay algo que se destruye, que se muere, que se desarma, pero también hay algo que se puede hacer para que algo se rearme, viva y se construya, ¿no? Entonces, los ejercicios que pensamos tienen un poco esta lógica, sin decírselos, ¿no? Por supuesto, a los chicos, sin ser tan explícitos, pero por ejemplo, no sé, desde romper un montón de papeles, vieron que a los chicos en general les gusta romper, 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 entonces romper un montón de papeles, pueden ser papeles de diarios, de colores, etcétera, con una música que también los incite a la descarga, y después, bueno, algún ejercicio más de volver al eje, al centro, y con eso arman un collage, un mensaje, algo, que después comparten con otro grupo, quiero decir, hay algo que se reconstruye ahí. Solemos terminar con algún ejercicio de relajación o meditación porque después salen como eh, muy eufóricos, ¿sí, no? Y como la última parte, de paso les cuento esto, los grupos terapéuticos que duran 1 hora y media, tienen una primer parte de 1 hora y 10 más o menos, que es solo el encuentro con los niños, y los últimos 20 minutos que se juntan los niños y los adultos. ¿Sí? Cuando llegan a la fundación van a 2 espacios distintos. Entonces trabajan cada uno por su lado y luego al final hay un cierre que es muy, muy interesante y en general muy profundo lo que ocurre, porque se les propone a los niños, antes de que lleguen los adultos a su espacio, que formulen una pregunta en relación al ser querido fallecido, algo que les gustaría saber, algo que no se acuerdan, o que no tienen la información. Entonces, bueno, debaten entre ellos, porque tiene que quedar como una pregunta en general, y cuando llegan los adultos, se sientan todos en ronda, entonces cada uno le pregunta como al ser querido que está ahí, la pregunta que imaginaron, que a veces es algo simple como desde qué música le gustaba escuchar, o cómo fue que se conocieron ustedes, o, o cuál era la comida preferida, y a veces los adultos se encuentran con preguntas muy movilizantes como ¿cómo estás vos ahora que mamá, papá ya no está? O dónde está el cuerpo realmente del ser querido fallecido, ¿no? Entonces, bueno, ahí se generan conversaciones interesantes, y sobre todo lo que promovemos es el intercambio y la conversación intrafamiliar, ¿no? Que a veces cuesta tanto, parece algo tan sencillo, pero en muchas familias cuesta tanto que puedan eh, hablar sobre el ser querido fallecido, sean preguntas, sean anécdotas. Eh, entonces, bueno, los adultos eh, siempre agradecen mucho, mucho el espacio y la guía. Nosotros también, como les decía, trabajamos en espacios individuales, entonces muchas veces el adulto o el niño, además de lo grupal, necesita su espacio individual, y se lo ofrecemos. Puede ser para una orientación, una consulta puntual, o para un acompañamiento ya más prolongado en el tiempo. Hay algunas cuestiones esperables de los niños, entre algunas manifestaciones, ¿no? Esto que decías del insomnio, también pensemos que cuando son niños pequeños, el sueño muchas veces también está ligado a cómo era su dormir y cómo intervenía ese ser querido que falleció en su dormir, ¿no? Por ahí, no sé, recuerdo una mamá que decía, no sé qué le pasa, que ahora no está durmiendo, ¿no? Y bueno, indagando un poquito, el nene todas las noches se dormía con el cuento del papá. Entonces, bueno, eso no está más. Entonces, no es solo la ausencia física del papá, sino las rutinas, los hábitos, hay un montón de cuestiones
el dormir suele ser algo que puede cambiar. Pueden estar más irritables, pueden estar más dispersos, puede haber cuestiones de agresividad. Bueno, esto que decíamos del rendimiento escolar puede pasar también. Lo que hablabas de las regresiones, puede haber falta de control de esfínteres. También, digo, que no se asusten los adultos. Muchas veces los niños, con la transparencia que tienen, dicen, no, yo me quiero ir con mi ser querido fallecido. Y eso no significa que se quieren matar, ¿no? Sino es el deseo de estar ahí con ellos, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay muchas cuestiones que son esperables, que son normales, por la palabra normal no es la que más nos gusta, pero son esperables. Lo que es importante es que como adultos puedan estar atentos, ¿sí?, a que estas conductas tengan movimiento, es decir, que no pase el tiempo y se encuentre exactamente igual con los mismos síntomas o las mismas actitudes, ¿no? Ahora que dije síntomas, también muchas veces tienen algún dolor físico, en algunas ocasiones si hubo alguna enfermedad, si la causa de muerte es una enfermedad, a veces esos síntomas físicos se asocian con algo de la enfermedad del adulto a cargo. Nosotros, nuestra propuesta desde la Fundación es que nos consulten, que preferimos decirles, a veces incluso es por teléfono o en una sesión, decirles, esto que está pasando está dentro de lo esperable, seguí observándolo de cerca, pero va bien, a que se queden con la duda o intranquilos, y siempre, siempre tener como un profesional de la salud a mano, ¿sí? Insisto, para consultas. Nuestros grupos, nosotros, los niños que están en los grupos, no necesariamente el ser querido fallecido tiene que haber muerto hace poco. Hemos tenido una nena de 13 años que su mamá murió cuando tenía 3. Pero ¿qué pasa? A los 13 es que empiezan a aparecer sus preguntas, alguna sintomatología, sus angustias. Entonces nosotros intervenimos cuando hay una necesidad, ¿sí? Cuando en la entrevista de admisión se observan que hay necesidades. Y una cosa más, por ahí sí para cerrar, que tengamos en cuenta que los procesos de duelo en los niños también son por etapas. Es decir, todo lo que yo estoy atendiendo ahora también en informe individual y generamos el vínculo por Zoom, es decir, que nunca nos vimos en persona, con una nena de 4 años y medio y el padre se suicidó. ¿A qué iba con esto? Que uno puede trabajar un montón de cuestiones con un niño en una etapa. Y puede hacer un excelente trabajo terapéutico en esa etapa, que el niño o niña necesitaba y podía específicamente eso. Lo que no quita que esta niña que yo estoy viendo, cuando tenga 10, vuelva a la fundación o a un profesional de la salud, porque tiene otras necesidades, porque a nivel cognitivo y emocional tiene otra madurez, entonces tiene capacidad de preguntarse otras cosas. Entonces entender que el acompañamiento de un niño o un adolescente en duelo es posible que se dé en distintas etapas, hay cuestiones que se van reeditando, incluso nos pasa como adultos también, imagínense con los niños que van teniendo como tantos cambios en sus procesos madurativos, esto, ¿no? Porque alguna vez una mamá que volvió en 2 momentos decía, bueno, entonces todo lo que hicimos lo vimos cuando tenía 7 y volvió a los 12. Todo lo que hicimos a los 7 no tuvo sentido, porque era mirá cómo está lo que me pregunta. No, claro que tuvo sentido, porque esas fueron las bases para que ahora esto que aparece sea saludable y sea como sin tanta sintomatología, sea con una base que uno, digo, entre la fundación y la familia pudimos darle en relación a cómo fue la muerte, a poder expresar en ese momento todo lo que le pasaba. Entonces, entender que esto es por etapas. Y por último, lo prometo, decir que el trabajo que hacemos en la fundación y que hace todo profesional de la salud con un niño en duelo, sepamos que es de carácter preventivo. O sea, no solo trabajamos para mejorar la calidad de vida del presente del niño en duelo y su familia, sino que trabajamos porque sabemos que podemos evitar que en un futuro esos niños sean adultos con problemas antisociales, con adicciones, depresiones o incluso suicidas. Entonces entendamos
que todo lo que se pueda hacer en la niñez y la adolescencia en duelo es fundamental para su presente y para su futuro. Bueno, contarles que el año pasado estamos organizando las primeras jornadas argentinas sobre duelo, que por la cuestión de la pandemia estaban pensadas para septiembre y se van a hacer en marzo, abril del año que viene. Queremos invitarlos, aprovechando que hay gente de un montón de partes del mundo y de Latinoamérica, a que puedan participar. Se armó, ya está todos los disertantes convocados. Muy interesante las mesas, hay una mesa redonda sobre espiritualidad, cultura y religión, donde por ejemplo va a haber una lama budista, un especialista en espiritualidad desde la visión judía, una representante de pueblos originarios de la comunidad Koya, un filósofo, entonces cada uno de su visión hablando sobre el duelo y la muerte. Después va a haber otra mesa redonda sobre intervenciones psicosociales en los procesos de duelo, con diferentes referentes de distintos puntos del país. Después va a haber ponencias individuales, trabajos libres. Creo que va a ser un espacio, me parece, importante de intercambio profesional a nivel científico, académico, y también un espacio para poner sobre la mesa, como digo yo, y difundir la importancia de poder hablar sobre el tema. Entonces, los invitamos a eso, y también previo, esto va a ser en marzo, abril del año que viene. Empezamos a partir de junio un ciclo de encuentros virtuales sobre la temática del duelo, que van a ser camino a las jornadas. Son como una previa larga, van a ser como 10 encuentros, desde junio hasta febrero. Son encuentros mensuales y gratuitos, con distintos ejes dentro del duelo, muchos aspectos que tienen que ver, bueno, con la espiritualidad, con los rituales, bien específico, como hablamos hoy de los niños, las pérdidas en general, la familia en duelo, los lazos sociales, bueno, cuidados paliativos, muchos ejes que tienen que ver con la temática. Así que los invitamos, va a haber también un link para sumarse, es gratuito. Bueno, y ojalá que caminemos juntos todos estos meses y que después nos podamos encontrar en las jornadas, que es realmente único también para la fundación y para la comunidad en general, ¿no? Sebastián, concédenos el honor de tu participación como miembro de IKEM, por favor. Pensaba, ¿no?, también en lo que nos pasa en este contexto por el coronavirus, ¿no?, por esta enfermedad que anda rondando, y lo diversas, digamos, lo que a nosotros nos nutre quizás tu relato, porque la vivencia, al menos aquí en Buenos Aires, es bien distinta, ¿no?, porque nosotros hemos entrado en cuarentena muy prematuramente, y es más la fantasía que tenemos y lo que vemos de afuera que lo que está sucediendo en Buenos Aires. Si bien los que estamos en contacto con los servicios de salud sabemos que en los hospitales la situación está difícil, nosotros estamos acompañando y asesorando a algunas instituciones, pero para la población en general parece algo distante, ¿no? Es una enfermedad de la que solo han fallecido 500 personas, que para cada una de ellas ha sido grave, para cada una de esas familias, pero epidemiológicamente es bastante baja la tasa. Y eso hace también que la vivencia, en nuestro caso, yo siento que todo lo que está pasando con los duelos y con las dificultades tiene más que ver con el confinamiento en sí mismo, que quizás con la fantasía o con la posibilidad de enfermarse del coronavirus, ¿no? Eso queda como en un lugar de la fantasía. Sí aparecen algunos niños en algunos de los grupos con esta idea, ¿no? Sobre todo los que han tenido fallecimientos muy recientes, o durante el confinamiento, o poco tiempo antes de comenzar el confinamiento, donde aparece este temor porque alguien de la casa se pueda enfermar. Sobre todo estoy pensando en algunos chicos que tienen entre 10 y 13 años, que son por ahí hermanos mayores y quedan como con esta idea de tener que hacerse cargo de las cosas de la casa, que esto es algo que por ahí nos abordó mucho, que es bastante típico en los chicos,
que quedan como con la idea cuando hay un adulto muy dolido, con esta cuestión de tener que ocupar un lugar de adultez emocional para el que no están preparados y que no les corresponde, por otro lado, ¿no? Pero que muchas veces sucede. Entonces muchas veces hay que trabajar un poquito en eso. Así que bueno, eso, compartir eso un poco. Para quienes no lo conocen, Sebastián es parte del equipo de Fundación IKEM, y es coordinador del área de capacitación y coordinador de investigación también. Es un pilar y un eje fundamental para todo el trabajo que hacemos. Sí, pensando en esto que dice Aldana, en esta pequeña presentación, recuerdo los primeros días ya por el 20 de marzo, cuando nos agarró esto y empezamos a pensar, ¿no? ¿Qué hacemos? Si nos apuramos o no, porque no se sabía muy bien si íbamos a estar mucho tiempo en confinamiento, iban a ser 2 semanas y después ya esto pasaba. Y rápidamente decidimos abrir los grupos a través del Zoom, y fue muy sorprendente lo importante que fue para los chicos, ese primer encuentro sobre todo. Yo recuerdo mucho, ahora los encuentros tienen su periodicidad, igual que con la presencia, pero en el caso de uno de los grupos en los que participo, nos tocaba un día feriado, que habitualmente no los hacemos los grupos, y decidimos hacerlo igual, el grupo. Y la gratitud de los chicos por poder encontrarse con sus compañeros y ver a esos otros chicos que están en situaciones similares, con los cuales tienen un sentido de pertenencia muy grande, fue maravilloso, ¿no? Yo guardo mucho ese recuerdo de ese primer encuentro, ¿no? De lo importante que fue, la tranquilidad que les dio. Creo que hay algo en el hecho de que hayamos podido continuar la presencia para ellos, los habilitó a relajar un poco, ¿no? Y a poder como sostener en ellos la presencia de ese adulto que puede acompañarlos de alguna manera. Eso me parece que es como algo de lo más importante que tiene el poder sostener los espacios de manera virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Os quería dar las gracias por estar aquí, por acompañarnos, porque estar juntos es importante y bueno, os invito pues esto, a mantener el contacto y nada, cerrar con muchísimas gracias de corazón, Aldana, Sebastián, Laura, Gladys, Sara, Ivana, los que os habéis quedado hasta el final y los que han marchado antes porque tenían otras cosas por hacer que no podían posponer, tienen el vídeo allí para seguirlo. Y bueno, hasta otra, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Hay un ejercicio que yo hago a veces con algunos niños, algunas personas, que les digo, pon tu mano derecha, yo lo hago con el audio, cuando estemos a un portal, digo, por cierto, haz una cosa, cierra los ojos, entonces pon tu mano derecha en el hombro izquierdo, pon tu mano izquierda en el hombro derecho, apriétame fuerte, este es mi abrazo. Así que si lo hacéis, el abrazo que hagáis es el abrazo que os he dado ahora. Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos, a todas y hasta siempre, aquí estamos. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors.